le voy a aplicar el siguiente tema, que es la definición de momento y de cupla y palancas, poleas y aparejos, ¿no es cierto? Y torno y plano inclinado. Bueno, primero, momento de una fuerza. El momento de una fuerza, por ejemplo, como está definido acá, yo tengo un punto desde A hasta B, ¿no es cierto? Tengo B, tengo A y tengo el punto P, ¿no es cierto? Y tengo, por ejemplo, que la fuerza 1 vale 30 y la fuerza 2 vale 40, ¿no es cierto? Fuerza 1, 30 kilogramos fuerza, y fuerza 2, 40 kilogramos fuerza. La pregunta es, el momento se define como fuerza por distancia, es decir, diríamos a este punto P, si fuera una barra segmentada y le aplico una fuerza y otra fuerza acá, la pregunta es cuál es la transmisión de esta fuerza a este punto. Eso es momento. Momento es la transmisión en esta barra de esta fuerza a este punto. ¿Cómo se transmite? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, calcular, por ejemplo, si yo tuviera que el extremo AB vale 1,4 metros. Si yo quisiera calcular la resultante, bueno, coloco esta acá de 40, 1, 2, 3, 4, y coloco esta acá de 30, 1, 2, 3. Entonces uno estas dos, esto como lo veníamos haciendo, uno está acá y uno está acá, ¿no es cierto? Entonces la resultante se colocaría acá, ¿no es cierto? La resultante se colocaría acá. Entonces la fuerza resultante, si yo quisiera calcular, por ejemplo, el extremo AO, ahí como lo dice el libro, esto me da, o sea, mediante la regla de Stevin, esto ya nosotros ya lo dimos, por lo tanto voy a colocar acá 0,8 y acá voy a colocar 0,6 y el extremo BP es 1,2, esto no está dentro del cálculo. Lo que hay que hacer acá es calcular el momento, por ejemplo, el momento que hace A es la fuerza 1 por la distancia que vendría a ser el segmento AP, ¿no es cierto? El segmento AP. Y el momento de B es la fuerza 2 por el segmento BP, y el momento de la fuerza resultante es la resultante por el segmento OP, ¿no es cierto? Entonces, si yo acá reemplazo, por ejemplo, la fuerza 1 vale 30 kilogramos fuerza y el segmento AO vale 1,4 más 1,2, ¿no es cierto? 1,4 más 1,2 son 2,6 metros. Después fuerza 2, 40 kilogramos fuerza por el extremo, esto es 0,6, por el extremo BP, que vale 1,2, y después por el extremo que está acá, que vale, bueno, la resultante vendría a ser 70, siempre se suma, la resultante se suma, entonces ahí lo multiplico por 1,2 más 0,6 es 1,8
metros, ¿no es cierto? Porque es la suma de este más este. Entonces, ahí hago todas las multiplicaciones y me da 30 por 2,6 me da 78 kilogramos. Después hago 40 por 1,2 me da 48. Y después si hago 70 por 1,8 me da 126 kilogramos, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera calcular, diríamos la sumatoria del momento 1, del momento A más el momento B, me da los 78 kilogramos más los 48 kilogramos, y eso me da los 126 kilogramos fuerza, ¿no es cierto? Entonces, es una manera de calcular también sumatoria de los momentos. Entonces, con esto, si ustedes más o menos lo entienden, a calcular la resultante, a calcular, diríamos, esto ustedes ya lo aprendieron, lo acaban de hacer en el ejercicio anterior, para calcular la fuerza resultante entre dos fuerzas paralelas con respecto a un extremo, siendo esto una barra, esto lo hacen y después el resto es multiplicar la fuerza por la distancia a este punto. Entonces, lo que yo les pido en ese ejercicio, que es el ejercicio H, es calcular la resultante de un sistema de fuerza, pero es una para acá y otra para el otro lado. Entonces lo que tienen que hacer es calcular resultante con respecto a un sistema de fuerzas paralelas de sentido contrario y después acopladas a un extremo separado a una distancia respecto a un punto situado 5 centímetros a la izquierda de la primera fuerza, sobre la línea que une los puntos de aplicación de ambas fuerzas. Entonces, en el segundo, si esto más o menos queda entendido, lo que tienen que hacer es multiplicar la fuerza de cada uno, esta a esta distancia, esta que es la resultante de esta distancia y esta a esta distancia. Entonces les da el momento global. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer el otro ejercicio, empiécenlo más o menos de esta manera. Yo se los voy a graficar y ustedes lo van a hacer, el ejercicio H. Por ejemplo, el ejercicio H dice, tengo acá dos fuerzas paralelas de sentido contrario que son separadas a una distancia de 4 centímetros. Por lo tanto, pongo 1, 2, 3, 4 y tengo, por ejemplo, un punto situado a 5 centímetros a la izquierda de la primera fuerza. Entonces, por ejemplo, yo lo tuviera así, de esta manera, lo tengo de esta manera acá, tengo 1, 2, 3, 4 y tengo, por ejemplo, esta que vale para mí 2,5 porque son 250 separado a 4 centímetros, acá hay una de 4,5, 1, 2, 3, 4,5, acá hay otra y acá hay un extremo de 5 centímetros. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo un punto P, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es graficar esta acá, esta la tengo que graficar acá, trazar un punto, calcular la resultante y ahí la distancia de esta a este, la distancia de este a este y la distancia de la resultante que me va a dar por acá a este punto y calcular el momento de fuerza con respecto a ese punto. No sé si se entendió. ¿Se entendió? O sea, tendrían que graficar la resultante como yo les enseñé, calcularla y a este punto y sabiendo que es la recta. ¿No es cierto? Eso es lo que tienen que hacer. Voy a dejar que hagan el ejercicio H. El ejercicio I, la cupla, esto lo voy a borrar. La cupla es, por ejemplo, cuando yo tengo, es un momento de fuerza,
pero por ejemplo es cuando yo tengo por ejemplo un punto acá y 2 centímetros para un lado y 2 centímetros para el otro, tengo fuerzas, diríamos, en este sentido, ¿no es cierto? Y este es el punto donde, diríamos, esto hace momento de fuerza acá y esto hace momento de fuerza acá. Entonces, cuando yo, por ejemplo, doy un ejemplo de cupla, vieron que cuando yo hago, diríamos, cuando quiero descorchar, diríamos, sacar el corcho de un vino, hago así, ¿no es cierto? De esta manera, eso es una cupla. Eso es una cupla que es momento de fuerza, pero tiene la particularidad que la distancia esta es igual a la distancia esta y que estas fuerzas son las mismas. Por ejemplo, cuando descorcho un vino haciendo como un torniquete. Luego, las palancas. Para que ustedes no... Bueno, está bien, voy a explicar. Por ejemplo, las palancas es la manifestación de momento de fuerza para la máquina simple. Por ejemplo, tengo la palanca de primer género, que es por ejemplo cuando yo tengo el punto de apoyo de este lado y tengo una fuerza que va para acá y otra fuerza que va para acá. El libro lo que hace es llamar, por ejemplo, la resistencia, y por ejemplo este que es el brazo de resistencia y este que es el brazo de potencia. Es decir, si esto fuera, por ejemplo, un sube y baja, esta sería la persona que está sentada, por ejemplo el nene que está sentado y del otro lado está el papá haciendo palanca para levantarlo. Y esto, el brazo de resistencia es la distancia de la resistencia al punto de apoyo y el brazo de potencia es la distancia de la potencia al punto de apoyo. Esos son de primer género. De segundo género, por ejemplo, yo tengo así el punto de apoyo y tengo la resistencia acá y la potencia acá, siendo de acá hasta acá el brazo de potencia y de acá hasta acá el brazo de resistencia. Este, por ejemplo, es una carretilla, donde yo tengo la rueda acá, acá tengo el montículo de tierra, que es la resistencia, y acá tengo la potencia, que es la fuerza que hace la persona para levantar el montículo de tierra. Y el brazo de potencia es la distancia de la potencia al punto de apoyo, y el brazo de resistencia es la distancia de la resistencia al punto de apoyo. Esto es de segundo género y es, por ejemplo, en el caso de una carretilla. Y el tercer género, por ejemplo, yo tengo acá el punto de apoyo, tengo la potencia acá y tengo la resistencia de este lado. Y este es el brazo de potencia y este de acá hasta acá es el brazo de resistencia. Entonces, este, por ejemplo, es una caña de pescar, ¿no es cierto? Donde acá está el pez que está haciendo resistencia para abajo, acá está la mano de la persona y el punto de apoyo es justamente la persona que hace así para levantar. Noten que la diferencia que existe entre la palanca de primer, segundo y tercer género es la disposición de la potencia y la resistencia con respecto al punto de apoyo. Pero la fórmula que ustedes tienen que utilizar en el teorema de Varignon para que los momentos estén en equilibrio es que la potencia por el brazo de potencia es igual a la resistencia por el brazo de resistencia. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio J, ustedes tienen, por ejemplo, una carretilla o una tabla de tanto de largo, ustedes tienen que darse cuenta qué género de palanca se está refiriendo y aplicar esta formulita, donde lo que tienen que calcular es justamente alguna incógnita con respecto a, diríamos, yo le doy 3 valores y le falta calcular 1. Y con eso tienen que hacer con palanca, que es una manifestación de momento en la vida cotidiana. Luego tienen, voy a borrar acá, voy a
voy a esquematizar lo que son las poleas, la polea fija y la polea móvil. Polea móvil. La polea fija, la polea es una roldana acanalada, ¿no es cierto? Una roldana acanalada por donde va un cable tensor, siendo esta una resistencia y siendo acá la potencia, donde tiene el brazo de resistencia y acá tiene el brazo de potencia. Entonces, esa es una polea fija donde se transmite esta fuerza a esta resistencia y la logra levantar. En la polea móvil, la roldana acanalada está colocada de esta manera. Acá estaría la resistencia, que es lo que yo quiero levantar, y acá pasa el cable y acá estaría la potencia, ¿no es cierto? El brazo de resistencia es de acá hasta acá y el brazo de potencia es de acá hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia que existe en la polea fija, la resistencia por el brazo de resistencia es igual a la potencia por el brazo de potencia. Eso es la polea fija, que no logra ahorrarse, diríamos, fuerza. Pero en la polea móvil, fíjate bien acá, se ve bien acá, yo tengo que, otra vez, la potencia por el brazo de potencia es igual a la resistencia por el brazo de resistencia. Pero yo sé que el brazo de potencia es el brazo de resistencia por 2, ¿no es cierto? Porque si el brazo de resistencia va de acá hasta acá, el brazo de potencia va de acá hasta acá, es 2 veces el brazo de resistencia. Entonces, en vez de colocar brazo de potencia, coloco potencia por brazo de resistencia por 2, que es lo que equivale a decir el brazo de potencia es igual a la resistencia por el brazo de resistencia. Si yo simplifico esto, que es exactamente el mismo valor, me queda que la potencia es igual a la resistencia dividido 2. O sea, ahorré energía en levantar esta resistencia por este tipo de polea, que es la polea móvil. Y luego, en los aparejos, son la combinación de poleas fijas y móviles que están colocadas de una manera con la formulita. La formulita del aparejo factorial es resistencia sobre 2 por n. N equivale al número de poleas móviles que tenga, y el aparejo potencial es la fuerza es igual a la resistencia sobre 2 elevado a la n. Pero los aparejos, por ahí se me complica mucho para dibujarlo, pero están dibujados ahí en el libro, son la combinación de poleas móviles con una fija o con varias fijas, según sea factorial o potencial, y que permiten ahorrar energía utilizando el sistema de las poleas móviles. Entonces, la pregunta que uno va a hacer siempre en un aparejo, si levanta un motor o lo que sea, ¿cuánta fuerza me ahorro con los distintos tipos de aparejos que hay? Entonces, lo que tienen que calcular es justamente, utilizando esas dos formulitas, las que están en la página 8, la fuerza necesaria para calcular, diríamos, el ahorro de energía utilizando las distintas poleas móviles. Pero bueno, el principio físico es este, que una polea móvil ya te reduce la potencia, la resistencia a levantar a la mitad. Luego tenemos el torno, luego tenemos otra máquina simple, que es el torno, que se utiliza para levantar elementos pesados, que consta de un cilindro. Acá tiene la resistencia y ese cilindro tiene una manivela, ¿no es cierto?, donde vos acá le aplicás una potencia. Entonces, de acá hasta acá está el brazo de potencia y de acá hasta acá está el brazo de resistencia, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer para calcular el torno, diríamos, para calcular el torno vendría a ser, o sea, utilizo la fuerza de la manivela por la longitud de la manivela, acá vendría a ser L, es igual a la resistencia a levantar por lo que se llama
el radio del torno, ¿no es cierto? El radio del torno. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, diríamos, calcular, o sea, le doy una y calculan, o sea, le doy una y calculan los demás, ¿cierto? Pero el torno vendría a ser como una especie de máquina que se utiliza para levantar resistencia. Ese es el ejercicio L, ese es el ejercicio L, y después en el, ¿cómo se llama? En el plano inclinado, por ejemplo, el plano inclinado se utiliza para levantar cosas pesadas a través de un plano inclinado. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo de esta manera, en el plano inclinado hay una fórmula que es, diríamos, la altura del plano, la longitud del plano, vendría a ser la longitud del plano, el peso del cuerpo y la fuerza que hago para levantarlo, ¿no es cierto? Y una de las formulitas es, para calcular, diríamos, la fuerza necesaria que tengo que hacer, es fuerza por longitud es igual al peso por la altura. Esa es una fórmula, y la otra, si me dan un ángulo alfa cualquiera, diríamos, lo haría, diríamos, para calcular, diríamos, la fuerza, o para calcular la fuerza o el peso, lo calculo como fuerza, que es igual al, diríamos, peso por el A, peso por el seno del ángulo alfa, y el peso en X vendría a ser el peso por el coseno del ángulo de alfa. Es otra manera de, la normal, peso por el coseno del ángulo de alfa. O sea, pero bueno, utilicen esta fórmula. Después yo les voy a enseñar cuando descompongamos, por ejemplo, esto es el peso en Y, esto el peso en X y esto la normal. Después yo les voy a enseñar cómo se calcula por ángulo. Pero utilicen esta formulita que relaciona la altura del plano, el largo del plano, el peso, o sea, la resistencia, y la fuerza. Es otra manifestación de momento de fuerza. Y ahí harían el ejercicio número M, que tiene justamente que aplicar esta formulita. Tienen que hacer entonces, ¿ya estamos? Tienen que hacer entonces el ejercicio, tienen que hacer desde el ejercicio J, K, L y M. Perdón, desde J no, desde, H, I, J, K, L y M. H, I, J, K, L y M. Es el ejercicio que tienen que entregar. Cuando les suba este video, a YouTube, yo les voy a mandar, diríamos, el link. Ustedes entran, entienden, diríamos, las máquinas simples basadas en momentos de fuerza, y ahí realizan el ejercicio. Chao.